Muy buenas tardes. Metidos de lleno en la campaña electoral, hoy tenemos el placer de tener en los estudios de Málaga 24 Horas al portavoz del Grupo Socialista en el Senado, señor Óscar López. Muy buenas tardes. Buenas tardes, el placer es mío y además estoy asombrado de esta televisión moderna a la que deseo larga vida, Málaga 24 Horas. Muchísimas gracias. Comenzamos con la primera pregunta, que parece obligada, siendo usted portavoz del grupo del PSOE en el Senado. Llevamos ya varios años escuchando que el Senado debe modificarse. Algunos dicen que básicamente es como un retiro dorado para políticos veteranos. Otros directamente dicen que debe desaparecer, y en este contexto ustedes proponen, y así lo han planteado, así aparece en su programa electoral, que se lo quieren llevar a Barcelona para hacer una especie de cocapitalidad en España entre Madrid y Barcelona. Exactamente un modelo federal como el que plantean ustedes se arregla llevando el Senado a Barcelona. ¿Qué implicaciones podría tener eso? No, ni mucho menos, por supuesto que no. Vamos a ver. Es verdad que la política ha perdido mucha credibilidad en relación con la reforma del Senado. Le explico por qué. Cuando se hace la Constitución se crea el Senado y se dice que será la Cámara de Organización Territorial, pero luego no se explica cómo en la Constitución. El mayor avance que ha habido fue el que hizo el gobierno de Zapatero cuando se inventó la Conferencia de Presidentes, que se reunió 5 veces, y una Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que se pudieran poner de acuerdo las comunidades autónomas. Me explico. Puede que la ley del aborto se discuta en el Congreso y punto, porque da igual dónde estemos, o se aborta de una forma o de otra, ya está. Pero si discutimos la ley de educación o la ley de dependencia, donde la competencia está en las comunidades autónomas, tiene que haber un sitio donde las comunidades autónomas se pongan de acuerdo. ¿Qué ha pasado esta legislatura? Que el señor Rajoy, por ejemplo, ha recortado 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, que van directamente a Andalucía, a Canarias, sin hablar con nadie. Por lo tanto, si la competencia de la sanidad es de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía tiene que poder negociar esa ley en algún sitio con el resto de comunidades autónomas. Y eso debe ser el Senado. ¿Qué pasa? Que para poder hacer una reforma en profundidad del Senado hace falta reformar la Constitución. Y ahí está el problema, porque el Partido Popular hasta ahora siempre ha impedido la reforma de la Constitución. Por eso creo que estamos en un momento histórico. Lo que plantea el PSOE es reformar la Constitución, y yo creo que en la próxima legislatura va a haber una mayoría en el Parlamento, hay nuevos partidos también, que van a querer que se abra esa reforma constitucional. Y si se abre la reforma constitucional, se podrá reformar el Senado. Pero exactamente lo que le planteaba, el modelo federal, ¿cómo lo van a plasmar ustedes, aparte de llevarse el Senado a Barcelona? Mire, en España, después de la transición y en la Constitución, inventamos un modelo propio, que se llama autonómico. No existe en ningún país del mundo. Aquí se llamó autonómico y definimos e inventamos las comunidades autónomas. Ese modelo tiene ya 30 y pico años y ha funcionado muy bien, ha acercado la sanidad a las comunidades autónomas, ha igualado la calidad de vida de los españoles, ha abierto universidades por toda España, pero 30 y pico años detrás se puede mejorar, se puede eliminar duplicidades, se puede tener un modelo nuevo de financiación autonómica que, por cierto, esté blindado en la Constitución, se puede hacer una Constitución que blinde la sanidad pública para que ningún gobierno pueda dar una marcha atrás. Hay que meter la Constitución española dentro de la Unión Europea, porque cuando se hizo no estaba en la Unión Europea. Tenemos que ver cómo conjugamos bien que haya, y me explico, y aquí viene el sentido federal, ciertos planes de igualdad, me explico. Puede que la competencia autonómica o de sanidad sea autonómica y debe seguir siendo. Pero si una comunidad autónoma tiene becas para libro de texto, becas o ayudas para el transporte escolar, o pasa como está pasando ahora, que en Andalucía una tasa universitaria cuesta la mitad que en Madrid, podríamos romper el principio de igualdad. Y por lo tanto, en una reforma federal haríamos como en países como Estados Unidos, que puede haber un plan federal de educación que establezca que hay una cierta igualdad entre los españoles, vivan en Andalucía, en Valencia o en Madrid, porque hoy un chaval en Andalucía paga la mitad de tasa universitaria que en Madrid, la mitad, he dicho. Bueno, el tener un modelo federal, es decir, el perfeccionar el modelo autonómico, el avanzar, yo creo que puede garantizar mejor la igualdad de España, la igualdad entre españoles y perfeccionar lo que fue el modelo autonómico. Es usted una persona que lleva muchos años en el Partido Socialista, ha vivido grandes éxitos electorales y también momentos en los que parecía que el bipartidismo entre PP y PSOE pues se acababa, iban a tomar el relevo las nuevas formaciones. ¿En qué momento cree que se encuentra ahora mismo el Partido Socialista? No sé si confía mucho en los resultados del CIS que conocimos hace unos días y si cree que el PSOE
está preparado para tomar las riendas del gobierno, presumiblemente con apoyo de algún partido? Bueno, en España ha habido siempre muchos partidos políticos. Es verdad que el PP y el PSOE acumulaban el 80% de voto. Es verdad también que nunca han gobernado juntos. Lo digo por los que están haciendo el discurso de PP-PSOE. Nunca el PP gobernó con el PSOE, más bien lo contrario. Más bien hemos sido los rivales. Es decir, cuando el PSOE creaba la educación pública, luego el PP recortaba. Tenemos dos modelos diferentes. O ha intentado privatizar la sanidad ahora. Son dos modelos muy diferentes. Es verdad que en los últimos 6, 7 años hemos vivido sobre todo una crisis brutal. Una crisis internacional que en España ha tenido un coste brutal, 3 millones de puestos de trabajo. Hoy en 2009 aproximadamente, 2007, perdón, trabajaban 20 millones de españoles, hoy trabajan 17. Ha sido brutal la crisis. Y eso ha hecho que haya, desde luego, una desconfianza, un descrédito en la política, en los partidos que han gobernado. Yo eso lo entiendo. Pero no acepto el discurso de PP y PSOE son iguales, porque son justo lo contrario. ¿Qué dice el CIS ahora? Bueno, pues es verdad, tengo que subrayar que en las últimas encuestas todas, recuerdo encuestas en Andalucía que fallaron en 14 puntos y luego el PSOE sacó 13 más. Recuerdo en las últimas elecciones en Cataluña que decían que el PSC iba a tener 9 escaños, tuvo 16. Recuerdo las encuestas que decían que en la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo iba a tener 27 escaños, tuvo 37. Las encuestas son encuestas. Ahora es verdad, yo comprendo a los sociólogos, llevo muchos años trabajando con sociólogos y sé que hoy es más difícil que nunca, porque a la pregunta directa de qué partido va a votar hay un 40% que no dice a cuál. Y por lo tanto, es verdad que hay más volatilidad de voto que nunca, es verdad. Y por eso esta campaña va a ser muy importante, y los debates también, porque hay mucha gente que todavía está decidiendo a quién votar. Y yo desde luego me quiero dirigir a toda esa gente, estamos ya en campaña electoral y puedo pedir el voto, y yo pido el voto para el Partido Socialista, porque es quien levantó el Estado del Bienestar y quien lo va a defender. Pues para esa gente que nos escucha, si tuviera que elegir 3 puntos esenciales del programa electoral del Partido Socialista y 3 puntos que lo diferencian diametralmente del resto de formaciones, más o menos a la izquierda. Pues si tuviera que elegir 3 puntos, tienen que ser los 3 que más preocupen a los ciudadanos. Y desde luego lo que más preocupa a los ciudadanos se llama paro, se llama creación de empleo. Y yo lo que le digo es que generalmente es la empresa privada quien tiene que generar empleo, pero los poderes públicos están para fomentar que se cree ese empleo, tienen que ayudar para que haya emprendedores, para que haya empresas, y tienen que tener un modelo laboral. Y para que la gente lo entienda, ahora mismo hay básicamente 3 modelos encima de la mesa. El del Partido Popular, la reforma laboral. El mayor empobrecimiento que ha habido de las clases medias de trabajadores en la historia, una caída salarial brutal, despidos masivos, colectivos, pérdida de derechos, pérdida de negociación colectiva. Lo que plantea Ciudadanos ahora. Ciudadanos dice, no, el problema de España es que es un modelo dual, hay que ir a un contrato único. Muy bien, expliquemos a la gente qué es el contrato único. El contrato único se llama, cuanto antes te despida, más barato sale. Y si es cuanto antes te despida, más barato sale, ¿qué va a pasar? Que te van a despedir antes. Lo que van a hacer es concatenar contratos de este tipo para que la gente no acumule antigüedad en la empresa. Es decir, van a precarizar, van a hacer temporal todo el trabajo. Es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral. Tercer modelo, el del Partido Socialista, que lo que hemos dicho es nítidamente, vamos a, 1, derogar la reforma laboral, 2, poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores que consolide básicamente derechos. Estas son las 3 opciones que hay encima de la mesa. Y el resto de ofertas que puedo destacar tienen que ver, obviamente, con la sanidad, la educación, donde, por ejemplo, el Partido Popular ha aplicado recortes y copagos, donde Ciudadanos está defendiendo el copago y el PSOE está defendiendo el modelo gratuito, universal de sanidad pública, y también en educación, donde queremos también revertir la ley Wert y volver a hacer que las becas sean un derecho. Y por último, si usted quiere, para ser serio, yo creo que a la gente no se la puede tomar el pelo, hay que decirle cómo se pagan las cosas, cómo se van a financiar, y por lo tanto hay que decir ingresos y gastos. Y he escuchado al Partido Popular decir que va a bajar impuestos, también se lo escuché a Rajoy hace 4 años, y lo que ha hecho ha sido subir impuestos sin parar. He escuchado a Ciudadanos decir que también va a hacer rebajas a los tramos más altos del IRPF, lo que va a costar 5.000 millones de euros, entre 5 y 7 calculan algunos, y eso encima beneficiando a las rentas más altas, con lo cual no cuadra. Y he escuchado al Partido Socialista decir que no va a tocar impuestos, que no va a subir. Hemos dicho que bajaríamos el IVA cultural porque es un abuso lo que hay, pero a partir de ahí hemos hecho una propuesta seria, donde en todo caso hay que hacer lo contrario, que es hacer un poco más progresivo el IRPF, que pague más quien más tiene, y desde luego no hacer amnistías fiscales como ha hecho el Partido Popular. Hemos hablado hace un momento del tema de los debates. Participó usted en la preparación de los debates de Zapatero y de Rubalcaba contra Rajoy hace ya algunos años. ¿Cómo se prepara un político para un debate televisivo y de verdad cree que puede llegar a tener incidencia en la intención de voto de los ciudadanos, al menos los indecisos? Bueno, lo primero es que hay que saber que en España solo ha habido debates cuando ha gobernado el PSOE. Los primeros fueron Felipe contra Aznar en el 93, si no recuerdo mal.
y luego no hubo, desde luego con Aznar en el gobierno. Volvió a haber cuando gobernó Zapatero, tuvo uno con Rajoy, y hubo otro gobernando el PSOE que fue Rubalcaba Rajoy. Ahora estamos en un tiempo nuevo, donde el señor Rajoy ya ha faltado un debate en el país, va a faltar otro debate más, ha faltado otro debate más, y parece que va a dar un cara a cara al final, pero lo cierto es que le cuesta debatir. ¿Van a influir los debates? Creo que más que nunca. Si somos coherentes con lo que dicen las encuestas, y por lo tanto hay mucha gente indecisa todavía, y yo creo que la gente cada vez es más informada y quiere saber, y quiere que le hablen de verdad. Yo creo que le digan lo que te acabo de decir de cómo ingresar, es lo que la gente quiere saber, ¿no? Es decir, estoy prometiendo y bajar impuestos es mentira a la gente. Es muy importante que haya un debate y la gente pueda confrontar, y yo creo que estos debates van a ser muy importantes. Es usted un político castellano-leonés que trabaja en Madrid, en el Senado, como acabamos de decir, y está haciendo campaña aquí en Málaga. ¿Cree, como dice Susana Díaz, que de verdad que los votos de los andaluces van a tener mucho que ver en los resultados de los socialistas en estas elecciones del 20 de diciembre? Pues sí, soy castellano-leonés, vivo en Madrid y estoy en Andalucía y en Málaga, donde por cierto eran mis abuelos, o sea, también de esta España plural. ¿Va a ser determinante el PSOE de Andalucía? Andalucía lo va a ser, pero añado, lo ha sido siempre. Yo siempre pongo en valor esta tierra, Andalucía, porque Andalucía es un porcentaje amplísimo de la población española. Creo que estamos hablando de 9 millones de andaluces, por lo tanto estamos hablando de más del 20% de los españoles en su conjunto, 25% de los españoles en su conjunto. Andalucía es clave, es fundamental, no solamente en términos históricos, económicos, sociales, sino también de población, sobre todo de población. Y el Partido Socialista es el partido que se ha identificado siempre con Andalucía, es el partido que ha levantado desde luego la Junta de Andalucía y que ha hecho que esta tierra avance, la que mejor se ha identificado siempre, y ha sido un pilar fundamental para las victorias socialistas a nivel nacional. Lo fueron los gobiernos de Chávez, lo fueron los gobiernos de Griñán, lo están siendo el gobierno de Susana Díaz, a la que me une, por cierto, una gran amistad también, y además creo que es una destacada y dirigente y una presidenta que ha sabido relanzar el PSOE de Andalucía, ha sabido renovar al PSOE en Andalucía, ha sabido poner en marcha un proyecto nuevo en Andalucía, cogiendo la esencia de lo mejor que tuvo siempre el PSOE en Andalucía, pero mirando al futuro. Y por lo tanto, sí, creo que el PSOE de Andalucía y Andalucía van a ser claves para que haya otra victoria socialista en España. Estupendo. Muchísimas gracias, Óscar, por atendernos. Mucha suerte en las elecciones del 20 de diciembre. Pues muchas gracias a ustedes y mucha suerte también. Gracias. Nosotros continuamos con la información en Málaga 24 horas. Gracias por estar ahí.